Bueno, seguro se va a ir sumando gente de a poquito, pero podemos dar inicio a esta actividad, ¿sí? Buenos Bárbaro. días a todos, buenas tardes para algunos, para Jordi por lo menos, que está del otro lado. Em, bueno, hoy vamos a tener nuestra última actividad científica de esta gestión y con esta actividad vamos a cerrar el quinto ciclo que denominamos Cibermedioevo, donde queríamos trabajar, ¿no? Estas paradojas entre tantas cosas que nos trae la modernidad y aspectos por ahí tan primitivos que nos encontramos, que se van conjugando. El ciclo lo comenzamos, si se acuerdan, con un cuento de Ray Bradbury, que se llama La Pradera, que teniendo ya casi 70 años nos trajo un tema de tanta actualidad. Y tuvimos después las presentaciones de Luca Posati y de Clara Schechmann, que nos hicieron aportes sumamente interesantes sobre esta temática y nos hicieron reflexionar, nos dejaron un montón de preguntas en mente. Todos estos encuentros y el de Jordi también va a quedar grabado en el canal de YouTube de FEPAL, así que si necesitan y quieren volver a escucharlos, los pueden buscar allí. Eh, bueno, quería también agradecerle a Jordi su presencia, que nos acompaña desde Barcelona, y a Clementina, quien va a ser quien coordine esta actividad. Clementina es miembro de la SPM de México, y es parte de la coordinación de bebés, niños y adolescentes de FEPAL también. Y bueno, y siendo nuestro último encuentro, quiero aprovechar e invitarlos a todos al simposio de bebés, niños y adolescentes que se va a hacer en Chile el 29 y 30 de septiembre. Tenemos un programa muy rico, muy interesante, así que me encantaría encontrarlos personalmente, en Santiago de Chile. Claro, te doy la palabra. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pues al leer distintos trabajos escritos por Jordi Bernabeu me surgieron muchas preguntas. ¿Cómo cambió la pandemia la noción de administración del tiempo y la efectividad del mismo? ¿Es más eficiente el tiempo que se invierte en redes? ¿Es menos eficiente perder el tiempo en trayectos o momentos no Clemen, productivos? ¿Sí? perdón que te interrumpa un poquito. Sí. Se lo pedí a Jordi también recién. Tenemos gente que habla portugués y Sí. entonces yo les voy a pedir que hablen lentamente para que nos puedan comprender. También pueden Perfecto. activar los subtítulos del Zoom, ¿sí? Pero hablen lento, por favor. Buenísimo, va. Gracias, Ceci. ¿Es menos eficiente perder el tiempo en trayectos o momentos no productivos? ¿Por qué algunos jóvenes y adultos les provoca ansiedad no poder consumir información de redes sociales cuando sienten que tienen tiempo libre? ¿Por qué sentimos la necesidad de llenar el tiempo de consumo de información o de productividad? Así como la productividad es importante, hay algo más que es de gran magnitud, y es la pérdida de tiempo. El tiempo que no es para producir o para consumir. Acariciar a tu perro, acompañar a tu amigo a comprarse unas papas, tolerar el silencio, las llamadas de horas donde se acaba hablando de todo y de nada, apreciar una obra de arte, escuchar 100 veces la misma canción, las videollamadas con amigos que se encuentran del otro lado del mundo, contarle 1000 veces el cuento de que ya te sabes de memoria a tu hijo, ver la película que tu pareja quería ver, aunque a ti no se te antojaba tanto, cocinar la receta de la abuela de 5 horas, pedirle al otro compañía, aunque sabes que para esa persona puede ser una pérdida de tiempo. Tal vez lo importante de esos momentos no sea que el tiempo sea eficiente, es que ese tiempo se vive. Lo vive una persona determinada, en un espacio determinado, incluso cuando esa distancia en una conexión en línea, aunque la noción de espacio físico se pierda, en un momento determinado con alguien que consideró que pasar tiempo contigo era importante. Ese tiempo es importante porque es donde se gestan los vínculos. Entonces, ¿qué es en realidad perder el tiempo? Tal vez sea un lujo, uno que como todos los lujos hay que tratar con cuidado, ya que es complicadísimo, incluso pensaría imposible, delimitar en qué vale la pena perderlo y en qué no. Y ahora, ¿qué pasa con el tiempo en pantallas? Escuchando amigos y a colegas de la generación millennial, que es de 1981 a 1996, desde su perspectiva, el tiempo en pantallas puede ser vivido como productivo cuando se relaciona con el trabajo, deporte o autocuidado,
o desperdiciado, generalmente asociado con redes sociales. Pero, ¿y qué pasa con las generaciones más jóvenes? Con adolescentes que no necesitan que una persona esté en el mismo espacio físico para pasar tiempo con alguien y gestar una amistad, que parte de su identidad se va formando en sus comunidades en línea, viviendo los placeres de las risas compartidas entre amigos y el dolor de un rechazo o hostigamiento a través de una pantalla, placeres y dolores reales, con consecuencias reales, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Y qué pasa cuando la identidad está en proceso de formación y los modelos identificatorios no son solo parciales, como muchos en la adolescencia, sino irreales? Caras, cuerpos, estilos de vida, hábitos y hasta mascotas ideales creadas por la inteligencia artificial. Aquí los jóvenes se encuentran en un laberinto de espejos que les devuelve su propia imagen distorsionada y en construcción. Y como menciona Jordi en su artículo Adolescencias conectadas ante miradas adultas, entre estas identidades frágiles necesitan de un adulto que les ayude a delimitar el uso de pantallas y con quien pueda ser consciente qué usos le está dando, grupos de amigos prosociales que ayuden a los jóvenes a distinguir y dialogar de lo que se ve en la pantalla, si es real, si está parcializado, si es mentira, inteligencia artificial, comedia, y a veces un experto en salud mental que acompaña al joven a simbolizar qué pasa en su mente, cuerpo, esquema corporal, identidad y relaciones, cuando la inteligencia artificial y las redes se vuelven parte de lo cotidiano. Jordi Bernabeu trabaja como psicólogo y trabaja en la División de Salud Mental. Clementina, perdón, podés ir más despacio. Yo hablo español, Sí. te entiendo perfecto lo que decís, pero vas a una velocidad que me cuesta conectar las ideas. Ok, Perdón, perdón. sí. Perfecto, gracias Patricia. Jordi Bernabeu trabaja como psicólogo y trabaja en la División de Salud Mental de la Fundación Atalia, Hospital Sant Joan de Manresa, en Cataluña, dentro de un programa comunitario dirigido a adolescentes y jóvenes con problemas complejos de salud mental y situaciones de de elevada vulnerabilidad psicosocial. También es profesor de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Desde hace años, buena parte de su trabajo se centra en adolescentes y jóvenes, especialmente con problemáticas de consumo de drogas, pero en los últimos años él y su equipo han trabajado mucho para entender cómo las tecnologías atraviesan su forma de relacionarse, de construir la identidad, vivir la intimidad, gestionar el malestar y vincularse con los demás, para también poder definir clínicamente aquello que es y que no es un problema. Adelante, Jordi, te escuchamos. Buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. Gracias, Clementina, por la presentación. ¿Me escucháis bien en Sí. principio? Vale. Sí. Disculpadme porque yo ya de base hablo rápido, intentaré hacer el ejercicio de hablar poco a poco y si no, cualquiera de vosotros me pegáis el toque y iremos reconduciendo. Nada, yo en primer lugar, mi sincero agradecimiento porque para un profesional que trabaja en un ámbito relativamente concreto, el de las adicciones, pues, y en un territorio, Cataluña, la zona más rural quizás de nuestra región, estar con vosotros no solo son privilegios, sino también es una oportunidad. Y yo diría también un reto, ¿no? Para compartir un punto de vista ante un tema pues, bastante complejo y que dudo que haya diferencias entre vuestra realidad y la nuestra, atendiendo a que quizás hoy es quizás el tema que cuando hablamos de niños y niñas, adolescentes, familias, temas educativos, etcétera, genera bastante polémica, ¿no? Por ejemplo, actualmente el curso escolar que ha finalizado en Cataluña es el primer curso donde los dispositivos móviles en lo que sería la secundaria obligatoria, ¿no? Chicos y chicas que están en los 12 los 16 años, pues se ha prohibido por completo, ¿no? Y precisamente nosotros fuimos la primera región de España que se potenció su uso hará 4 o 5, ¿no? Un poco como reflejo o espejo de toda esta variabilidad. Os comparto una presentación que veréis que en parte pues es bastante extensa. A ver si la podéis ver. ¿La estáis viendo a priori? Sí, Sí. perfecto. Veréis que es una presentación extensa, donde yo me iré basando en algunas diapositivas sin profundizar.
Pero en cierta medida está realizada desde dos grandes dimensiones. Una dimensión más teórica, que es lo que en cierta medida hemos estudiado, que dice la evidencia científica alrededor de este tema y sobre qué hay y no hay consenso. Y dentro de esta falta o eh, consenso, pues qué es, cuáles son aquellas variables que me parecen interesante compartir. Y paralelamente hay una dimensión como más aplicada, fruto un poco de la experiencia, de la reflexión, ¿no? Donde sobre todo lo que se ha querido es cómo traducir toda esta realidad clínica a un lenguaje más educativo, partiendo de la base que las personas que trabajamos con adolescentes y jóvenes y sus entornos, familiares y profesionales, también creo que estamos obligados a poder traducir, ¿no? Todo aquello que nosotros conocemos en lenguajes, pues en este sentido más fáciles. Permitirme comentar que esta presentación es una presentación que recoge muchísima eh, evidencia y también plantea algunas dudas que en cierta medida no tengo ningún problema en compartir. Os dejo aquí en el chat la presentación por si la podéis seguir o os facilita más. Veréis que en algunos temas no introduciré tanto contenido. Lo único que sí que os comentaría es que de la misma manera que aquí hay pues, compañeros o personas que han estudiado este tema citados, si la utilizáis para lo que os convenga, los citéis por respeto a su trabajo, ¿no? A partir de aquí, encantadísimo de poderlo compartir. Dicho esto, contextualizaros muy brevemente, aunque Clementina lo ha hecho. Yo trabajo en la Fundació Altaia con este nombre, casi nadie lo conoce, incluso en nuestra zona, pero la Fundació Altaia sería uno de los hospitales más grandes de Cataluña, concretamente en lo que sería la zona rural y dentro del hospital. Yo trabajaría en el servicio de salud mental y dentro del servicio de salud mental. Mi especialidad o plaza está dedicada a las conductas adictivas, ¿no? Básicamente relacionadas con el uso de sustancias. Creo que fuimos el primer servicio público de salud en Cataluña, que hará bastantes años. Nos empezamos a preocupar, sobre todo a raíz de consultas que nos hacían familias, del uso de los videojuegos, hará unos 15 o 20 años. Y lo que nos interesó un poco para intentar dar una respuesta clínica lo más acertada posible, también analizar un poco lo que era la realidad que se desarrollaba alrededor de este tema, ¿no? Y en cierta medida, a partir de todo este conocimiento, lo que sí que nos dimos un poco cuenta es que para poder hablar de aquello que clínicamente nos preocupaba, quizás lo que deberíamos hacer era también un ejercicio de conceptualización de qué es lo que estaba pasando alrededor de este tema. Veréis que yo seré muy reiterativo en algunas cuestiones, es decir, ojo que estamos hablando de un tema tremendamente muy complejo y al menos en nuestra realidad cada vez se están dando respuestas más simplificadoras, ¿no? Alguna cosa así como lo que yo quería transmitiros es, pues en un entorno tremendamente polarizado, ¿no? Donde parece que o estás a favor o en contra del uso de tecnologías, lo que a mí me gustaría compartir es alguna cosa así como qué criterios debemos compartir, sea cual sea nuestro punto de vista, para intentar acompañar a personas, ¿no? En todo este contexto y qué respuesta lo más sensata posible dar, al menos desde lo profesional, ante esta sobreutilización que estamos haciendo todos, no solo adolescentes, en este sentido, ¿no? De todos los contextos digitales, ¿no? Yo os he preparado una presentación que gira alrededor de 7 preguntas, ¿no? Que intentaría desarrollar pues, de una forma lo más rápida posible, atendiendo a que el debate es lo que nos interesa. Y en cierta medida, antes de comenzar, para también daros un poco perspectiva de cuál es nuestra realidad, os intentaba, mediante un reflejo de estos 15, 20 últimos años, cuáles eran aquellos temas que cuando hablábamos de pantallas nos estaban impactando nuestras lógicas profesionales, ¿no? Inicialmente, como decía antes, creo que fuimos de los primeros servicios, no lo digo en tono pedante, sino para explicar el relato, que empezamos a atender aquella cuestión. eh, Padre o madre que venía diciendo alguna cosa así, ostras, desde que la PlayStation ha entrado en casa, mi chico ha bajado las notas y encima cada vez se queda más aislado jugando en su habitación, ¿no? Nos empezamos a preocupar alrededor de este tema. Todo esto, por ejemplo, las encuestas que genera el Sistema Público Español de Salud, empezó a introducir también en el término de uso problemático de sustancias la preocupación por la adicción a sustancias. Ojo,
sin concretar específicamente de qué estábamos hablando, ¿no? Que esto creo que es un tema importante luego a compartir. La aparición de los teléfonos móviles y sobre todo la eclosión también de los contenidos y de las relaciones que ya se generaban, ¿no? Y sobre todo con la aparición del COVID, toda la preocupación que ha explotado alrededor de la salud mental infanto-juvenil, ¿no? Y me atrevería a decir que pese a que es un tema muy iniciático y sobre el cual todavía no hay unas grandes evidencias, el reto que tenemos por delante, que es la cuestión de cómo afrontamos la inteligencia artificial desde una perspectiva clínica, teniendo en cuenta que también trata diferentes dimensiones o ejes en este sentido, ¿no? Atendiendo un poco a la pregunta o el punto de partida, yo os diría alguna cosa así, que a mí una de las cosas que más me preocupa alrededor de este tema es que no sé si partimos de un diagnóstico compartido, ¿no? Que cuando nosotros, por ejemplo, yo que he participado en algunas mesas de debate que ha potenciado el gobierno catalán sobre cómo abordar este tema, cuando de alguna manera se planteaba el punto de partida, qué es aquello que queremos prevenir, qué es aquello que nos preocupa o qué es aquello que queremos tratar o qué es aquello que está siendo un problema, lo que veíamos es que dependiendo de qué lógica profesional veníamos, las preocupaciones diferían en este sentido, ¿no? Y un poco es decir, si difícilmente no compartimos el diagnóstico, las respuestas que vamos a dar difícilmente las podremos abordar desde una lógica común, ¿no? Permitirme que yo he preparado un gráfico hecho a mano un poco sencillo, no os engañaré, pero que sí que me gustaría pues, resaltar algunos momentos concretos que en los últimos 20 años se han dado, ¿no? A nivel social, global, centrándome sobre todo en esta fecha del 2010, por poner una fecha concreta, porque al menos a partir de tres o cuatro momentos, ¿no? Que se dan en este periodo, pues creo que es importante plantear algunas reflexiones, ¿no? Fijaros que en el 2010 aparecen tres de las grandes revoluciones tecnológicas por lo que tiene que ver con el uso adolescente, ¿no? La primera red social, al menos en España, que es WhatsApp, ¿no? Que en cierta medida se ha convertido en un elemento cotidiano. La primera red social junto con TikTok, pero en este caso Instagram, que en cierta medida aparece, ¿no? En nuestras vidas y que actualmente es la más utilizada. El primer iPad, es decir, el primer dispositivo móvil. Las tres cosas podríamos hacerle la broma, ¿no? De que están actualmente en un periodo adolescente, llevamos 15 años conviviendo con ellas cuando realmente parece que llevemos toda la vida, ¿no? Y esto que os pongo aquí al final, el Educat uno por uno, es el primer proyecto que se realizó en España, que pasó en Cataluña, que fue la introducción de la tecnología en la educación secundaria. Para que entendáis, en España, en Cataluña, la educación secundaria obligatoria gira alrededor de 4 cursos, donde las edades son 12-16 años, ¿no? Sería el entrar en la educación obligatoria, donde uno posteriormente a finalizar estos estudios decide si orientarse más a un bachillerato universitario, un bachillerato pues, de oficio profesional o directamente a lo que sería el mercado de trabajo, ¿no? Pongo esta fecha porque el servicio donde yo trabajo, precisamente recibimos un encargo del gobierno catalán, del Departamento de Educación, y lo explico como reflexión, donde se nos pidió que ya que este tema era un tema que a nosotros nos interesaba, evaluáramos cuáles habían sido, ¿no? las consecuencias o impactos de la aplicación del ordenador en esa época, ¿no? En la vida de un chaval adolescente. A partir de que la ciudad donde trabajo fue escogida como programa piloto para iniciar este proyecto, ¿no? Para que me entendáis y simplificando, pues algunos centros educativos de la ciudad pasarían de tener una relación profesor-alumno a tener una relación profesor-alumno con un instrumento 8 o 10 horas al día, que era un ordenador portátil que incorporaban en su vida, ¿no? Cuando nos pidió el gobierno que estudiáramos este tema, nosotros lo que les propusimos era que queríamos ir más allá de cuántas horas la utilizaban, no qué utilizaban, sino sobre todo qué sentido tenía en sus vidas la aparición de este tema, ¿no? Partiendo de una idea que era concreta, que es que la ciudad de Manresa, que se inició en este tema, igual que Granollers, fue una ciudad donde cuando se daban los periodos de matriculación,
muchas familias, algunos docentes nos comentaban que estaban precisamente pidiendo por los centros educativos donde no se implementaría el programa o el ordenador, ¿no? Porque decían alguna cosa así como, jolín, ya la adolescencia por sí es una época que preocupa o que anticipamos que va a ser conflictiva, solo nos falta que el chico aparezca, ¿no? O la chica con el ordenador bajo el brazo, se bunkerice en su habitación y dificulte mucho más todo esto, ¿no? A partir de aquí nosotros desarrollamos todo un conjunto de lógicas de investigación donde al final de las cuales se desarrolló un informe, y hago este inciso porque en este informe, como anécdota, explicaba yo alguna cosa así, como que lo que estábamos obligados ante esta nueva realidad, hablo de hace 15 años, era a cómo regulábamos este tema, ¿no? Y entendíamos la regulación como un proceso de discusión donde nos planteábamos alguna pregunta, ¿no? Es decir, por ejemplo, preguntas como, ¿la hora de uso es la variable crítica? ¿Es lo mismo por decirlo de alguna manera, una hora de uso acompañada en un portátil en el aula que una hora de uso jugando en casa? Porque en cierta medida las primeras indicaciones que nos veían alrededor de este tema se basaban precisamente en las horas de uso, ¿no? Tengamos en cuenta que teníamos chicos y chicas que pasaban 8 horas delante del ordenador por precisamente participar en el proyecto, a otros chicos y chicas que no, ¿no? Estos chicos, entre comillas, estaban más en riesgo que otros de desarrollar problemas y qué tipos de problemas. Segunda pregunta que nosotros nos planteamos ante esta idea de regulación, ¿no? ¿Aquí qué estamos regulando? ¿Qué estamos tratando? ¿Los usos? ¿Los dispositivos? ¿Las aplicaciones? Entenderme la expresión, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que queremos regular? ¿Cuándo toca y cuándo no toca? ¿O tiene que tocar siempre o no tocar siempre, ¿no? Cuarta cosa, ¿es la misma realidad la de un chico que entra en un instituto con 12 años a que cuando acaba con 16? En este sentido, partiendo, ¿no? De cómo debe ser esta incorporación progresiva, de golpe, etcétera, ¿no? En España tenemos actualmente, o en Cataluña, tenemos alguna incoherencia que yo siempre la pongo encima de la mesa como ejemplo, ¿no? Eh, en nuestro país, afortunadamente, al menos desde mi punto de vista, una chica de 16 años puede decidir aspectos sobre su cuerpo, sobre el aborto, ¿no? Sin, entre comillas, consentimiento paterno, ¿no? Preservando su privacidad, pero en cambio, no me malinterpretéis, no va a poder tener teléfono móvil, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, no? Pues conectamos algunas de las cuestiones con algunas de las realidades en este sentido, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo tengo una hija que es de finales de año, que empezó la universidad en Barcelona. Yo vivo a unos 70 kilómetros, se fue a vivir a Barcelona. Era una chica que estudiaba, que era autónoma, que funcionaba, que trabajaba, etcétera. Y, por ejemplo, yo no le podía ni hacer un visum porque en aquel momento, no me malinterpretéis, era menor de edad y no, una chica que vive sola, que funciona, que va a la universidad, que tal, pero en cambio no le puedes utilizar, depende de qué cuestiones, ¿no? Pues un poco sobre la mesa todas estas historias, ¿no? ¿Por qué hago este rollo? Porque yo me acuerdo que cuando hace 15 años pusimos sobre la mesa esta idea de la regulación, mucha gente nos acusó de ser tremendamente conservadores, ¿no? Alguna cosa así como no podemos poner puertas al campo, ¿no? Donde nosotros decíamos, oye, regular no es prohibir, regular es, ante una nueva realidad compleja, cómo potenciamos, depende qué usos, y prevenimos otros, ¿no? En este sentido, las mismas personas que anteriormente nos llamaron conservadoras, permitirme la realidad, son las mismas ahora que están prohibiendo, ¿no? Con discursos mucho más radicales, ¿no? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque, ostras, estamos hablando de un tema que nos ha llegado relativamente de golpe y muy rápido, donde nos ha obligado muchas veces a pararnos a pensar y no hemos pensado, y hemos legislado o hemos pensado muchas veces en el momento y sin tener un relato claro o una planificación alrededor de este tema, ¿no? Yo siempre digo lo mismo que probablemente, por ejemplo, en España actualmente o en Cataluña, sobre todo a partir del COVID, ¿no? Aparecen frases con cierta facilidad, alguna cosa así como que Instagram ha causado muchos más problemas de conducta alimentaria adolescente. Permitirme la expresión, yo ya hace 25 años que me dedico a esto, antes de Instagram ya atendíamos programas, ¿no? Hay problemas de conducta adolescente, ¿no? Antes de las redes sociales, en cierta medida ya existían muchos problemas que ahora les estamos dando causa a todas ellas, ¿no? Yo siempre digo alguna cosa así, vamos a tener que distinguir entre correlación y causalidad. Probablemente el entorno digital ha generado mucha más vulnerabilidad o mucha más fragilidad a una complejidad que ya de base nosotros teníamos, ¿no? Y traducido sería alguna idea así como seguramente un chico o una chica que no esté bien con su cuerpo hará un uso de Instagram
pues más dedicado a compensar este malestar, pero no por ello quiere decir que en este sentido el dispositivo sea la causa, ¿no? ¿Cómo introducimos la cuestión digital dentro de esta complejidad? Con la máxima sensatez posible, pero dándole el peso en este sentido que tiene, ¿no? Cuando nosotros entramos a trabajar todo esto, antes Clementina decía, ¿no? La generación de hasta el 96, creo, más o menos, por edad, ¿no? Que es esta generación que llamamos la millennial. Y los estudios decían que la generación que había nacido a partir del 96 era la primera generación pues, que se desarrollaba totalmente tecnológica. Yo por experiencia os diría que para, al menos para mi realidad, hay una generación que es la del 2006, 2007 en adelante, que es la primera generación que independientemente de los adultos, la edad que tengan, le precedan, ha nacido con dos grandes revoluciones bajo el brazo, ¿no? Que serían la consolidación civil de Internet, es decir, Internet funcionando las 24 horas del día en este sentido, y dos, el dispositivo móvil como principal fuente de Internet, ¿no? Yo creo que cuando conceptualizamos el uso que están haciendo todas estas generaciones del uso de Internet, lo hacemos desde nuestra visión, que es una visión donde Internet apareció, ¿no? En un momento de nuestra vida y donde probablemente construimos un discurso bastante diferente, ¿no? Os pongo un ejemplo, cuando nosotros entramos en las aulas y preguntábamos, ¿no? A los chicos y chicas o a sus familias qué uso hacían, ¿no? de Internet, nos dábamos cuenta que utilizaban aplicaciones muy parecidas, pero en sentidos y usos muy diferentes, ¿no? Cuando tú le preguntabas a un padre, pues, ¿para qué sirve un teléfono móvil? Te decía para llamar, para Instagram, para WhatsApp. Y, por ejemplo, cuando le hacías la misma pregunta al chico o chica, te respondía lo mismo, lo único que para llamar, entre comillas, te lo llevaba al final, ¿no? Alguna cosa así como lo que priorizaba era la conexión, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo no soy una persona que participe mucho de esto, pero en una entrevista que nos hacían, había un periodista que decía alguna cosa así como que él le había regalado a su hijo un teléfono de estos antiguos, como de tapa, que no tenía internet, porque lo que quería era saber de él, pero que su hijo lo había rechazado, ¿no? Y digo, ostras, porque probablemente algunas de las preocupaciones adultas es tener control a mi hijo cuando mi hijo lo que quiere es el dispositivo es para relacionarse, para gestionar su historia, etcétera, ¿no? Como adultos damos usos y sentidos diferentes a esta historia, ¿no? Me acuerdo que había una pregunta y sobre qué gestiono toda esta cuestión, que es que había una gran diferencia en cuando nosotros preguntábamos a chicos y chicas cómo definirían qué es para ellos Internet, el concepto digital, o cuando se lo preguntábamos a gente adulta, ¿no? Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, el adulto distinguía siempre dos realidades, ¿no? El mundo real y el mundo virtual, en este sentido, ¿no? Y cuando preguntábamos esto a chicos y chicas, ellos no hablaban en este vocabulario, pero hablaban de dos realidades, lo digital y lo presencial, donde lo que veíamos es que lo hablaban desde una complementariedad, ¿no? Lo virtual es real y lo real puede darse en lo virtual, ¿no? De hecho, como luego veremos, muchos estudios lo que plantean es que cuando se rompe esta complementariedad, es decir, cuando la vida digital se come la vida presencial e incluso al revés, otra cosa es que es raro, ¿no? Actualmente encontrar una persona sin ninguna vida digital es cuando realmente hay un problema, ¿no? Por ponerlo encima de la mesa, diríamos alguna cosa así como Instagram no está sustituyendo la plaza, en todo caso da a conocer cosas que pasan en la plaza, nos puede presentar nuevas personas, nos puede plantear cuestiones vinculadas a muchos temas, pero cuando Instagram sustituye a la plaza, es decir, aquel chaval que por no tener plaza lo que usa es Instagram, es cuando probablemente está haciendo, entre comillas, un uso problemático en este sentido y lo podríamos aplicar a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Una, que hemos pasado de una generación conectada a una generación hiperconectada. Yo siempre planteo una pregunta que es que probablemente uno de los retos clínicos y educativos es que en un entorno donde la digitalidad parece algo imprescindible, lo que vamos a tener que definir con precisión es qué implica desconectar, porque desconectar implica mucho más allá que apagar un aparato. Luego veréis en un ejercicio que hacíamos con chicos y chicas cómo definían ellos desconectar. Y yo iba un poco en esta línea. Desconectar no es apagar el móvil, desconectar es no renunciar a la presencialidad, desconectar es que en cierta medida no depender siempre de la visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda gran idea era alguna cosa así como qué implica en el contexto digital, entenderme la expresión, el hecho de participar de las redes sociales, ¿no? Aquella idea algo así como que lo que estudiamos era que parece que si no tuvieras red social en un momento de tu vida, no me malinterpretéis, pues
casi que no existías, ¿no? Se daba también algún proceso de exclusión o en contrapartida nos ayudaban a la inclusión, ¿no? Muchos estudios nos dicen alguna cosa así como que probablemente las redes sociales cumplen una función muy adolescente que es construir identidad, presentarse también, obviamente online, pero también offline, relacionarse, ¿no? Y en este sentido una tercera cuestión que es probablemente la que debemos trabajar, que es esta excesiva dependencia de la visibilidad o del reconocimiento en este sentido, ¿no? Yo no vengo de la perspectiva psicoanalítica, pese a que pueda tener mis simpatías, pero os recomiendo de una psicoanalista española, Lola López Mundéjar, aquí os lo dejo, un libro que ha publicado ahora un año y medio que se llama Sin relato, ¿no? Donde hace algunas preguntas que son interesantes, ¿no? Pues dice alguna cosa así como, ostras, si algo que pide la construcción de la identidad es tiempo, ¿no? Cómo trabajamos la identidad, ¿no? En un momento donde el tiempo pasa a ser instante, ¿no? La broma que hago es que Instagram creo que ha entendido mucho el concepto del instante, ¿no? Lo que importa ya no es la evolución, sino el momento concreto, ¿no? Cómo construimos o cómo recuperamos ciertos espacios de tranquilidad, de desconexión o de presencialidad de calidad, de autotensión emocional, ¿no? No orientada permanentemente a esta sensación de visibilidad permanente, ¿no? En este sentido, creo que algunos de los retos, ¿no? Es cómo trabajar sobre todo con este exceso de sobrerepresentatividad y de alguna manera yo siempre pongo como ejemplo que hay que decir que es el colmo del egocentrismo, ¿no? El chico, chica y el adulto es autor de lo que produce, lo narra bajo su punto de vista y encima es el protagonista, ¿no? Entenderme un poco la expresión, cómo le damos una mirada mucho más social, relacional, a un entorno que de base pues es muy autorreferente, ¿no? Pongo una anécdota, yo vivo, nosotros hemos invertido, les decía antes a Cecilia, Gilda y Clemen que estamos a 42 grados. Yo vivo en una zona de montaña que este curso escolar pues nevó bastante y aquí cuando neva nos paralizamos todos y me acuerdo que yo miraba el Instagram de mi hija pequeña, ¿no? Porque se habían suspendido las clases porque los chicos no podían ir a escuela y decían alguna cosa así como, hostia, está nevando, nos vamos al cole y las fotos eran sus caras, ¿no? Sus selfies, ¿no? Que yo me acuerdo que hacía la broma y decía, tía, que la nieve está en la montaña, no en tu cara, ¿no? ¿Cómo ayudamos a dar una mirada entre comillas, menos autorreferente y más relacional con esta idea, ¿no? Veréis que cuando planteamos algunos temas estamos hablando de que trabajar la digitalidad no es solo trabajar la arquitectura digital, no es solo trabajar entornos, trabajar la persona, sino cómo integrar toda esta complejidad, ¿no? Si alguna cosa también vimos es que muchos de los estudios que se estaban generando, ¿no? Alrededor de este tema, sobre todo a partir del impacto del uso del teléfono móvil en los centros educativos, etcétera, es que coincidía un poco con esta idea de que lo que nos faltaba era un marco regulatorio propio, ¿no? Yo no sé, entre comillas, qué realidad tenéis vosotros, pero yo soy un poco crítico con la situación que se ha dado aquí, que hemos dado quizás demasiada responsabilidad a las familias para regular un tema donde obviamente las familias tenemos un peso, las instituciones tienen un peso, pero políticamente también hay un reto muy, muy importante en este sentido, ¿no? Estructuralmente, cómo damos respuesta a toda esta lógica atencional basada en el capitalismo, ¿no? En el scroll infinito, en el algoritmo personalizado, y esto, entenderme la expresión y la reflexión, no depende de la buena voluntad de las familias en su lógica educativa, sino de aspectos que van mucho más allá, ¿no? Cómo nos han acabado, perdonad la expresión, colando un gol, dándonos una responsabilidad cuyas necesidades aquí pues tienen que ver con necesidades económicas mucho más importantes, ¿no? Hago todo este rollo porque si nos falta muchas veces consenso sobre toda esta cuestión, cuando nos aparecen nuevos elementos ahora como la inteligencia artificial, todo todavía se complejiza más, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si con el móvil no nos hemos puesto de acuerdo, ojo, ¿no? Con todo lo que nos viene en cierta medida por delante, ¿no? Y aparte que lo que hay es muchos estudios que dicen alguna cosa así como que no existe claramente un consenso sobre cuáles son los resultados de políticas tremendamente prohibitivas, ¿no? Alguna idea así como si lo que queríamos era prevenir, salud mental, problemas relacionales, etcétera, vemos que países que han sido radicalmente duros en este sentido, los problemas siguen habiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos dado en una sola dimensión problemas que son mucho más complejos? Y si todo esto lo traducimos a la cuestión de la inteligencia artificial, vemos que creo que estamos
cayendo un poco, entenderme la expresión, en el mismo problema, ¿no? Que damos mucho peso al chat, a la cloud, etcétera, cuando a lo mejor lo que debemos es centrarnos en qué usos y qué impacto, ¿no? Yo creo, solo como reflexión, que la inteligencia artificial nos obliga a situar algunas preguntas de cómo nos movemos, entre comillas, en aspectos que van mucho más allá del dispositivo, del tiempo y del acceso a contenidos, sino con una pantalla que en cierta medida introduce tres grandes dimensiones, ¿no? La primera, aquello que llamamos un poco la descarga cognitiva, hasta qué punto no estamos delegando aspectos que tendríamos que entrenar en cierta medida o por nosotros mismos. Dos, el sesgo de la confianza, cómo entender un diálogo con algo que en cierta medida siempre te acaba dando la razón o acaba pensando como tú, ¿no? Y tres, la tremenda, al menos, realidad que tenemos nosotros es que cada vez más estamos humanizando la inteligencia artificial, ¿no? Yo ayer estaba en una cena con unos amigos y la mitad de mis amigos adultos casi que les habían puesto nombre a sus chats, a sus cuestiones, ¿no? Cuando en cierta medida, ¿no? No deja de ser una cosa tremendamente, ¿no? El riesgo no es si inteligencia artificial sí o no, sino cómo integramos este uso en lo que implica todo el desarrollo. Nosotros ahora, por ejemplo, en la universidad también hay un gran debate. El debate es que probablemente cambiaremos algunas fórmulas, pasaremos de ser productores a supervisores de la información. El debate será cómo aprender a hacer buenas preguntas, cómo ser crítico, cómo no delegar aspectos que tienen que ver específicamente con el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro tema que en cuestión de adolescentes nos preocupa bastante aquí, que es cómo los chicos y chicas adolescentes también hacen un uso en esta humanización de la IA como elemento de acompañamiento emocional o, permitirme la expresión, lo simplifico, como psicólogo permanente, ¿no? En este sentido, yo siempre digo alguna cosa así como que en esta idea del sesgo de la confianza, ojo que aquello que inicialmente dice lo que quieres oír quizás calma, pero no necesariamente cura o cuida, ¿no? En este sentido, no acabemos delegando ciertos aspectos que dependen de la calidad del acompañamiento, ¿no? Con todo ello, un poco el ejercicio que hicimos también es cómo categorizamos los problemas, porque yo que, por ejemplo, trabajo en el ámbito de adicciones, siempre he intentado defender que la adicción es un trastorno mental grave para la persona, su entorno, recidivante, con implicaciones importantes. Ojo que muchas veces yo creo que estamos hablando de una forma muy trivial del concepto de adicción, ¿no? Estamos todos enganchados. Bueno, si estuviéramos todos enganchados, seguramente no estaríamos ahora conectados, parando interés en esta cuestión, ¿no? Otra cosa es qué nombre ponemos a las diferentes situaciones, ¿no? Cuando estudiamos este tema, nosotros hicimos una propuesta que decíamos que quizás habría que hablar de una primera dimensión donde no sabría muy bien qué nombre daros, pero alguna cosa así como inadecuación digital, ¿no? Os pongo un ejemplo. ¿Tiene el mismo peso un chico con 8 años que se conecta a la pornografía? No lo normalice a un chico con 16, porque la práctica es la misma, pero es adecuado o no es adecuado. ¿Es lo mismo el uso del chat GPT para que te acompañe en un trabajo académico que para que te lo plagie directamente, ¿no? ¿Qué es aquello que es adecuado y no adecuado, ¿no? Yo siempre explico una anécdota que es que yo estoy dando clases en cuarto de psicología, quiero decir que la gente que recibe, bueno, los alumnos ya son casi futuros presentes psicólogos. Y me encontré el curso escolar pasado, bueno, universitario pasado, una anécdota que es que en medio de clase una chica se levantó para hacerse un selfie para publicarlo en una aplicación que se llama Virreal, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos explicando este tema con profesores, compañeros nos decían, bueno, es que la gente está enganchada. Y yo defendía alguna idea así como una chica que se levanta en medio de clase para hacerse una foto, no se enganche. En todo caso, es una cuestión de educación, de adecuación al contexto, de qué toca, ¿no? No me malinterpretéis. Otra cosa es qué o quién decide que es adecuado o no para qué. Y yo siempre digo lo mismo. Yo como profesor siempre digo que antes de sacar el móvil en el aula y hacer una foto de presentación que estoy dando, entre comillas, me pidan permiso, por si yo decido o no, pero yo he sido el primero que en unas jornadas sin pedir permiso al ponente me he levantado y he hecho una foto, ¿no? De la presentación. ¿Quién decide que es adecuado o no es adecuado, ¿no? Yo que vengo del mundo de drogas profesionalmente, y no me malinterpretéis, siempre digo alguna cosa así como que cuando trabajas con adolescentes, en cierta medida hay adecuaciones diferentes. No es lo mismo consumir marihuana a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. ¿Estoy diciendo que es mejor o peor? No, estoy diciendo que seguramente algunas adecuaciones dan mayor o menor severidad a algunos temas, ¿no? Pues un poco en esta situación, ¿no? Dos, aquellos problemas que tienen que ver con la identidad y cómo nos relacionamos. Nos está pasando una cosa importante en los servicios de adicción aquí, que estamos, por ejemplo, empezando a atender problemas
por orden judicial. Yo mismo estoy atendiendo víctimas o agresores de ciberacoso por el hecho de que la situación se ha dado online, pero somos un servicio de adicciones. ¿Qué tiene que ver? No me malinterpretéis el ciberacoso, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos delegando la cuestión tecnológica a aspectos que van mucho más allá, ¿no? de la tecnología en este sentido, ¿no? Tres, yo creo que este tema es el que nos preocupa y es el cajón desastre que tampoco sabemos definir. ¿Cómo definimos la sobreutilización? Porque cuatro, todos entendemos, ¿no?, que la adicción es un trastorno de salud mental con una complejidad, con una lógica clínica que más o menos genera un gran impacto, ¿no? En este sentido, es decir, ¿dónde está esta fina línea roja que separa sobreutilización de adicción en este sentido, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en cierta medida la evidencia que hemos aprendido de ella? Bueno, lo que os decía, como todo esto lo tendréis, pues que muchas de las políticas actuales hay una escasa lógica de consenso, hay evidencia, ausencia, ausencia, evidencia, entenderme la expresión, ¿no? Este artículo, por ejemplo, el Lancet decía alguna cosa así como aquellos países que han sido más restrictivos en uso del móvil no necesariamente han tenido mejores resultados en algunas cuestiones. Y sobre todo, cómo separamos aquella idea de que algo participe de un problema no quiere decir que sea la causa de ello, ¿no? Es decir, lo que decía antes, ¿no? Que un chico o chica que tiene un problema haga un uso más problemático del entorno digital, seguramente será un factor indicativo y no será la causa de ello, ¿no? Porque en esta medida será lo que tendremos que trabajar, ¿no? Alguna idea así como hay tres grandes hipótesis. Internet per se puede generar un problema. Dos, seguramente las personas con problemas tendrán un uso peor de Internet y yo me atrevería a decir que quizás debemos entender el uso problemático de Internet dentro de una entidad clínica donde todo es mucho más complejo en este sentido, ¿no? De hecho, sabéis que los manuales diagnósticos solo reconocen a día de hoy dos cuestiones y pienso que es interesante porque del mundo de los videojuegos, que es sobre todo donde nosotros hemos estudiado mucho, hay algunas variables que podríamos extrapolar o nos podrían ayudar en la idea del uso problemático, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaban o se empezaba a discutir sobre el concepto de adicción a videojuegos, había alguna cosa así como una pregunta que era un punto de partida que decíamos algo así como, ¿Internet per se engancha? ¿O nos enganchamos las personas cuando a lo mejor tenemos alguna cuestión que hace no estar bien, ¿no? Es decir, alguna cosa así. Probablemente los algoritmos adictivos tienen precisamente un potencial adictivo, pero sobre todo nos afectará en momentos delicados de nuestra vida cuando hayan ciertas dificultades, ¿no? Y lo que, por decirlo de alguna manera, algunos estudios ponían de relieve, y yo creo que esto también tiene que ver con la conceptualización que estamos haciendo de las conductas adictivas durante los últimos años, es que, ojo, que probablemente la verdadera variable crítica no será tanto el tiempo que pasamos delante de ello, sino la interferencia o el impacto que genera en nuestra vida, ¿no? Nosotros conocemos chicos y chicas que pasan muchas horas, obviamente la hora es una variable crítica, pero no necesariamente el hecho de pasar más horas quiere decir que tienen un problema. En cambio, tenemos otros que mucho menos, ¿no? Os pongo un ejemplo. En el mundo de drogas, ¿no? Siempre había aquella pregunta que decía, ¿cuántas cervezas se tiene que beber una persona para ser declarada usuaria problemática de alcohol, ¿no? Pues probablemente cada vez más, obviamente la cantidad de cervezas será importante, pero no es lo mismo beber una cerveza al día si tienes un problema hepático grave que beber dos cervezas si no lo tienes, ¿no? El grado de interferencia en tu vida pues tendrá un impacto. ¿Cómo trasladamos todo esto al entorno familiar? ¿Cómo definimos un poco en la línea de lo que comentaba Clementina antes? ¿Qué es la pérdida de tiempo? Dedicar 5 horas al juego es una pérdida de tiempo, entonces salir de fiesta por la noche 5 horas, permitirme un poco la demagogia, ¿eh? ¿Es perder tiempo o es dedicar tiempo al ocio? Otra cosa es que este tiempo lo podrías estar dedicando desde qué mirada, ¿no? Realizamos toda esta cuestión, ¿no? Pero en cierta medida todo lo que nos ha ayudado un poco la cuestión del gaming, del juego online, es que hay como cuatro grandes variables que se repiten a lo largo de los años que nos dicen alguna cosa así que cuando ellas se producen de forma conjunta, probablemente actúan como síntoma del problema de base, ¿no? Nosotros lo que hemos estudiado y que va muy en relación sobre todo también con lo que nos dice la evidencia es que cuando hablamos de uso problemático de videojuegos o de Internet, básicamente veremos dos perfiles de chicos y chicas. Un perfil de chico
que podríamos llamar algo así como chico rebelde o conductual, ¿no? A mí me gusta mucho definir el perfil conductual como aquel chico que sobre todo lo que le falla, cariñosamente hablando, es el freno de mano, ¿no? Y que cuando en cierta medida le quitas el estímulo que está haciendo uso, su malestar es tremendamente externalizante, ¿no? Carga la mala leche con quien tiene delante, con la pared o con lo que tiene delante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, relacionamos este uso con chavales más preadolescentes, ¿correcto? Eh, y donde lo que hemos intentado aplicar es aquello un poco, tres grandes cuestiones. ¿Qué mensaje les damos? ¿Cómo valoramos el uso? Y en cierta medida, qué es aquello que no queremos que pase, ¿no? Aplicábamos un poco a aquellas políticas de reducción de riesgos que aprendimos con las drogas, donde algunos chicos y chicas no iban a abandonar el consumo, pero seguramente ciertas pautas les ayudarían a responsabilizarse sobre ello, ¿no? Y estas pautas que trabajábamos era: chicos, no te estamos pidiendo que no juegues, sino que el juego no se convierta en el centro de tu vida. Dos, lo que hemos visto es que con estos chavales o con estos chicos, en cierta medida la dimensión del moral del castigo no la entienden, pero el refuerzo positivo sí. No es lo mismo decir podrás jugar cuando hayas acabado los deberes que no vas a jugar si no has hecho los deberes. La primera frase, pese a que estamos diciendo lo mismo, mucho más permeable. Y tercera cosa, que probablemente cada vez tendremos que hablar de límites muy concretos, pero de límites un poco en aquello que a veces en inglés llamamos el curfew, es decir, qué es aquello que no podemos permitir, ¿no? Siempre cuando se ha estudiado este tema, se ha visto que el adulto hace como un decálogo de ideas de cómo me gustaría que usaras esto, cuando a lo mejor lo que necesita el chico o chica es cuáles son aquellas dos grandes ideas que si suceden va a haber, entre comillas, una consecuencia clara, ¿no? Es decir, ¿qué mensaje damos? Cómo en cierta medida reforzamos, depende qué uso, y en tercera medida que es aquello que no podemos permitir como uso problemático, ¿no? Hablo básicamente en masculino porque lo que nos hemos encontrado nosotros en este tema es básicamente varones, voy a ser sincero, luego os explico cómo entran las chicas, y podríamos decir que lo abordamos más desde una lógica educativa, ¿no? Pero sí que hay un segundo grupo, que aquí lo hemos llamado chicos más introvertidos, inhibidos o tímidos, que es sobre el que me gustaría centrarme, donde pasa una cosa importante, que es que cuando tú ves cómo los definen sus adultos de referencia, profesores, familias, etcétera, los definen muchas veces como chavales muy solitarios, muy tristes o deprimidos, ¿no? Muy automarginados o marginados por el entorno. Y donde ves que cuando hacen un uso digital, en este caso el juego, se da como una inversión de la situación, ¿no? Chavales que participan de una grupalidad, incluso están contentos en esta grupalidad y son ciertamente referentes en esa grupalidad. Ya no son juegos tan concretos de videoconsolas, sino juegos donde ellos también desarrollan una identidad. Yo siempre digo que para algunos chicos y chicas los juegos también son una red social, entenderme, ¿no? Y lo que nos dicen los estudios es que probablemente hay cuatro grandes variables que si se repiten, ahí se comparten, son las que nos dan pie a pensar en un uso problemático, ¿no? ¿Cuáles son estas variables? Un estado de ánimo negativo, deprimido, ojo, no estamos hablando de tristeza, sino de depresión adolescente, que sobre todo caracterialmente es mucho más externalizante, donde no hay muchas veces autoconfianza en uno mismo, en el entorno y en el futuro. Dos, unas grandes dificultades de afrontamiento social de situaciones muy cotidianas, una exposición en grupo en clase, una orden familiar para ir a hacer una función, una compra, etcétera, donde se bloquean. Tres, y aquí es donde coinciden muchos estudios, un alto nivel de soledad emocional negativo. No estoy hablando de soledad social, ¿eh? Muchos padres o madres nos dicen, si nos tienen Perdón. si nos tiene a nosotros, no está solo. No, una cosa es estar solo y la otra es sentirse solo, ¿no? Y cuarto, lo que llamamos una autoeficacia informática percibida, ¿no? Os lo traduzco, por decirlo de alguna manera. Si yo me siento solo, me cuestan las relaciones cara a cara, pues conectado, no pienso en los problemas, me relaciono y me lo paso bien, y aparte estoy rayadísimo en castellano, que decir, fatal con muchas cosas. Seguramente el uso digital a corto plazo me ayuda a desconectar de los problemas, pero a medio largo plazo, ¿no? Entre comillas, sirve para generar un círculo problemático. Los problemas siguen y encima añado una conducta problemática que es el enganche, ¿no? Esto lo vimos, por ejemplo, mucho en la pandemia de la COVID, ¿no? La soledad emocional como gran factor de riesgo se ha visto en otros muchos más aspectos, ¿no? Cuando hablamos de comorbilidad, lo que ven los estudios es que la cuestión afectiva, la cuestión ansiosa, la cuestión del autocontrol son las grandes dimensiones que correlacionan con un uso problemático. Yo siempre digo algo así como que seguramente acabaremos hablando de uso problemático de Internet
Internet, pero nos ayudará a pensar que actúa como síntoma de un problema de base en estas dimensiones, ¿no? Y esto lo vemos en diferentes estudios. ¿Qué es lo que hemos visto en el contexto de las redes sociales? Pues precisamente que lo que a día de hoy nos falta es conceptualizar qué es un problema en la red social. ¿A qué estamos dando el peso? ¿A la red, al uso, al aplicativo? Nos enganchamos a Instagram, al móvil, a depende de qué tipo de relaciones. Y en cierta medida lo que nos dicen algunos estudios es que hay tres o cuatro grandes dimensiones que probablemente tenemos que tener claras, ¿no? La primera dimensión es que probablemente siempre hay un sesgo de confianza, pero muchos de los usos que hacemos de las redes sociales tienen una cierta realidad con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Obviamente, obviamos aquellas cuestiones que no nos gustan, pero si yo voy en bicicleta, acostumbraré a publicar cosas de bicicleta, no de otro tema, ¿no? Cuando hay mucha distancia entre el self ideal al self real, es decir, cuando estamos más condicionados no por lo que hacemos, sino por lo que queremos que el entorno piense que hacemos, no tanto por cómo somos, sino por cómo queremos que nos vean, probablemente hablaremos de un uso problemático, ¿no? Lo que os decía antes, actuando más como uso indicativo que como causa de ello, ¿no? Y sobre todo hay una variable que también tiene que ver con este elemento que se llama la comparación social deseable negativa. Yo lo pongo un ejemplo, ¿no? Si estás en un mundo, en una realidad donde por los motivos que fuera, pues tu vida, perdonadme la expresión, es una mierda. Si tú lo comparas con lo que publica tu entorno, donde son unas vacaciones fantásticas, unas realidades, etcétera, probablemente esto genere, entre comillas, pues mucha más negatividad, ¿no? Si yo no estoy bien con mi cuerpo, solamente haré un uso de Instagram o de las redes sociales para compensar este malestar. Lo que nos están diciendo todos los estudios es que siempre vamos a hablar de una bidireccionalidad, ¿no? Un dato que también, por ejemplo, es importante. eh, Cuando tú le preguntas a adultos qué es lo que más te preocupa que le pueda pasar a tu hijo o hija en el entorno digital de las redes sociales, la mayoría de adultos hablamos de todos estos problemas de personas adultas que puedan engañar a chicos y chicas a partir de enmascarar su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de chicos y chicas, cuando se les pregunta, cuando tienen problemas de relación en el entorno digital, con quién los tienen, son con personas de su entorno cercano. Dicho de otro modo, los chavales del colegio X tienen problemas con los chavales del colegio X, como mucho con los del colegio Y, porque habrá algún nódulo que... Pero cuando nosotros siempre estamos viendo el miedo fuera, probablemente lo que tenemos que trabajar son aspectos de cohesión, de relación o que tienen que ver con ellos mismos. No acabamos delegando en temas digitales temas de cohesión, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que muchos o muchas de las atenciones que hemos atendido, chicos y chicas que han sido víctimas de bullying, obviamente, pues el gran problema ha sido que se ha dado una relación de abuso y que en ningún momento eximo de responsabilidad, pero ¿por qué algunos chicos y chicas han tenido tantas dificultades de contar con alguien adulto al cual explicar su problema, ¿no? Nosotros siempre decimos alguna cosa así, como que un gran mensaje sería alguna idea, siempre cuenta con algún adulto de confianza cuando tengas un problema, ¿no? En cierta medida para que te pueda acompañar, para que no se dé aquella idea del silencio callado, ¿no? De cómo uno se bloquea emocionalmente, ¿no? El otro día una chica me decía, ¿cómo le voy a explicar a mi padre que le he enseñado los pechos a una persona que ahora me está engañando? Pues a lo mejor a tu padre no toca, pero tendrás un tutor, tendrás un entrenador, tendrás una prima, tendrás a alguien que te pueda ayudar y que no te deje sola en todo esto, ¿no? Esta idea, ¿no? Cómo trabajar también toda la relación desde la perspectiva del el sujeto educativo es el grupo, no la persona, ¿no? Lo que hemos visto muchas veces es que en función de cómo miremos ciertas prácticas de acoso, pues modularemos incluso la función del agresor, ¿no? Y hay un último tema que me interesa bastante, que hay ciertos estudios que lo que hablan es que el uso de las redes sociales también se vincula, entre comillas, ante muchas motivaciones. Una motivación puede ser el almacenaje de tu propia vida, ¿no? Un relato, la interacción con el resto, la relación, el puro coolness, el puro chafardeo, ¿no? El puro informarse. Pero hay a veces usos que tienen que ver con como estrategia de coping o de evasión, ¿no? El uso de las redes sociales como mecanismo para reducir el malestar emocional. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en otros trastornos de la vertiente emocional, ¿no? El ciclo problemático que se da, por ejemplo, en trastornos límite de la personalidad, como la K, muchas veces la conducta, ¿no? Problema lo que está generando es
un intento de reducir un malestar que muchas veces desde fuera lo que vemos es que la persona se está haciendo daño y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Alguna idea así como probablemente cuando hay algún problema hay una respuesta desadaptativa, en este caso es un problema de conexión digital, pero lo que nos ayuda es a corto plazo a evitar la experiencia negativa, pero a medio o largo plazo nos introduce un nuevo problema, es que el problema persiste y encima la respuesta desadaptativa se ha instalado, ¿no? Muy rápido, cómo lo trabajamos o cómo damos una lectura más constructiva a toda esta historia, sobre todo es la parte educativa, ¿no? Nosotros siempre decimos que probablemente la ecuación es compleja. Eh, ¿Cómo ayudamos a las personas pues a gestionar las emociones, a trabajar la parte cognitiva, a cuidar su cuerpo? Pero sobre todo lo que nos están diciendo los estudios es que hay dos grandes factores protectores, ¿no? El factor social percibido, el sentirte parte de una historia, sea familiar, sea relacional, etcétera. Y dos, el tener una cierta organización del tiempo que te dé aquella idea que a mí me llama mucho, me gusta mucho llamar como síndrome de agenda, ¿no? Que te ayuda a estructurar tu tiempo, tu organización, tu rollo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña teníamos un problema, no sé si sabéis, que en los estudios PISA, los que estudian, sobre todo a nivel europeo, el rendimiento académico de los adolescentes, fuimos de los peores de Europa. El gobierno catalán luego cruzó unos datos y os lo pongo como ejemplo. Eh, Aquellos chicos o chicas que decían que comían o cenaban cada día con su familia tenían de media 40 puntos más de nota. ¿Eso quiere decir que cenar en tu familia mejora el rendimiento? No, seguramente lo que quiere decir es que te sientes parte de una historia, esta historia te da seguridad y esta seguridad la aplicas a otras cosas de la vida, ¿no? Nosotros siempre decimos que más que defender domingos sin móvil en familia, lo que tendríamos que potenciar es sobremesas, ¿no? Y relaciones familiares en este sentido más sanas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Islandia. Islandia en tema drogas es uno de los países que en 20 años ha revertido de ser el uso adolescente más problemático al uso adolescente menos problemático. Cuando miras el milagro islandés, el milagro islandés casi que obliga por ley al gobierno a facilitar una actividad extraescolar a los chicos para que puedan ocupar en su tiempo libre en algo que les motive, ¿no? Alguna cosa así como, aquí no se trata de que no hagan una conducta, sino que tengas conductas motivadoras para que cuando entren conductas que pueden ser un problema, priorices aquello que te motiva, ¿no? Es decir, si yo el martes, jueves y sábado tengo fútbol, priorizaré seguramente el sábado el partido a no salir el viernes por la noche. ¿Eso quiere decir que no voy a salir el sábado? No, eso quiere decir que seguramente el viernes no lo condicionaré porque lo que me interesa es jugar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el otro día hablábamos con un chico, lo digo como anécdota para poner un punto cómico, ¿no? Donde uno de los grandes debates que tuvimos era el chico quería hacer boxeo, un chico con bastante poco autocontrol y aquella debate que te produce decir, si este tío aprende a pegar, ahora no sé si estamos generando aquí un tío más tal o un tío que descarga, ¿no? Y le había ido muy bien, ¿no? Y recuerdo que el padre decía, ostras, desde que boxea no fuma tantos porros, ¿no? Y el chico decía, es que como entres muy fumado en el entreno, te pegan una de hostias que no veas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú haces algo que te interesa, probablemente ese interés lo priorizas ante todo, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas cuestiones. Quiero ir muy rápido, como esto lo tendréis. Nosotros siempre decimos que potenciar, ¿no? Un autocuidado en el entorno digital va mucho más allá del uso, ¿no? Cómo organizas tu vida para tener una vida más o menos estructurada. No quiere decir tremendamente plena, sino cómo ayuda a construir las funciones ejecutivas. Dos, el cómo cuidarse físicamente. No estoy hablando de hacer deporte, sino el cómo preservar pues, el descanso, la higiene, la conciencia corporal como mecanismo de regulación emocional. Un gran factor que salva al tener rituales sociales de calidad. Esto se ha visto mucho con gente mayor. Eh, a una persona de 85 años le da mucho más sensación de acompañamiento que su nieto el domingo de 9 a 9 y media le pegue una llamada telefónica que no que esté con él 4 días, pero luego en 3 meses no. Es ese ritual que se repite y que en cierta medida te ayuda a sentirte parte de algo, ¿no? El cómo también ciertas conductas de interés pueden ayudar, ¿no? ¿Y cómo podemos traducir esto? Por decirlo de alguna manera, en mensajes educativos, ¿no? Seguramente estamos hablando de usos que van mucho más allá de la gestión del tiempo, el cómo se relacionan, en qué peso dan a la imagen, en cómo, ¿no? Dan un peso muy importante a su día a día, en cómo entender lo complementario, lo presencial y no sustituir, y donde también se construyen como personas, nos guste o no nos guste, ¿no? En cierta medida. Por lo tanto, trabajar la cuestión digital va mucho más allá de trabajar el tiempo, va a ser cómo se presentan, cómo se relacionan, qué visión crítica tienen en relación a aspectos como datos, privacidad, etcétera, y cómo en cierta medida ayudarlos a relacionar.
cómo también distinguir el mensaje. El problema no es que te conectes, el problema es cómo interfiere esto en tu vida. Y obviamente si hay problemas vamos a tener que abordarlos y seguramente se necesitarán la intervención de otras personas cuando hayan problemas, ¿no? Alguna idea de quién ayuda a un chico a ver el no sé si me estoy pasando a quizás que lo lleves mejor, ¿no? El cómo ayudamos a acompañar para estas historias, ¿no? ¿Cómo damos, perdonad la expresión, eh, una idea de sentido común al mensaje adulto, ¿no? Yo siempre digo, si tuviéramos que resumir, yo como padre, ¿no? ¿Qué me gustaría transmitir a mis hijos o hijas? Es disfruta de lo que te da el entorno digital. Obviamente que el entorno digital no sea un fin, sea un medio. Mira qué pasa a tu alrededor. Si un día preguntas a alguien a la calle cómo ir a un sitio, pues no necesariamente va a ser un problema, no, no todo es Google Maps, ¿no? Los medios son medios, cuando el medio digital se come las relaciones porque hay un problema y claro que se necesitan normas y límites, ¿no? Obviamente es nuestra responsabilidad. Yo siempre digo lo mismo, cada vez vamos a tener que personalizarlo más. El otro día hablaba con una familia donde la persona decía, mira, yo tengo un hijo de 14 años que hasta que pueda alargarlo no tendrá dispositivo móvil porque es un chaval muy tímido, muy inhibido, se pasa mucho tiempo en su habitación, por lo tanto seguramente esto dificultará más la relación. Digo, y tengo otro que estoy para darse, se lo di a los 12 porque no paraba en casa y así era una manera de que se quedara en el sofá, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, seguramente tendremos que adaptar también muchas de las mensajes, de las intervenciones al funcionamiento de los chicos. Una cosa que ves, ¿no? En las historias de vida es que muchos de los chicos y chicas que atiendes por este tema eran chicos que antes de la aparición del teléfono móvil o del problema digital ya tenían rasgos, entre comillas, ¿no? De dificultades relacionales, soledad, introversión y muchas veces el trigger es o algún aspecto, ¿no? Algún punto de inflexión biográfica en su vida donde muchas veces la cuestión digital ayuda a este estancamiento, ¿no? El otro día hablaba con un chico víctima de un bullying terrible, ¿no? Y el tío, pues absentismo escolar, encerramiento, venía por adicción al juego, pero te das cuenta que cuando él no quería ir al colegio, lo que se quedaba en casa era conectado y obviamente conectado, pues no tenía los problemas que tenía cuando se relacionaba, ¿no? El problema era digital o el digital era el síntoma de todo el problema que había ya de base, ¿no? Y acabo esta idea que a mí me gustaba mucho decir, trabajamos esto con chicos y chicas, ¿cómo definiríais desconexión, no? Chicos y chicas nos decían, no se trata solo de apagar el aparato, situarlo presencial como irrenunciable, estar conectado no quiere decir siempre estar disponible, se puede prescindir del permanente like, ¿no? Del permanente reconocimiento y ojo, que los usos también muchas veces pueden construir un relato educativo, de almacenaje educativo de tu vida. La cuestión no es tener mucha información, sino que esta información tenga un sentido, ¿no? ¿Cómo ayudar, ¿no? a un chico o chica? ¿Qué es pasarse con el móvil? ¿Qué es pasarse con Internet, ¿no? Pues seguramente cuando todos mis amigos son virtuales, cuando estoy todo el rato pensando en ellos y por culpa de estar conectado, pues bajo muchos aspectos de mi vida. Si soy muy diferente en la pantalla que en la cara, ¿no? Si con ello me olvido de problemas, aunque no, aunque los evite, si me paso muchas horas de la noche. Yo siempre digo lo mismo, el problema no es cagar, no es tener un error, sino no aprender del error, ¿no? En este sentido, y también si participo en algo que pueda, obviamente, pues dificultar la vida de otros en este sentido, ¿no? Cómo ayudar a transmitir ideas de decir, en el entorno digital somos como tratamos, trata a la gente también como te gustaría que trataran a ti, nadie está por encima de nada. Y para acabar, yo siempre pongo un ejemplo en forma de ecuación, ¿no? Que es decir, alguna cosa así como que el problema es muy complejo, tiene que ver con el malestar de la persona, con su propia vulnerabilidad en salud mental, con cómo ocupa o desocupa el día, con qué conductas le acompañan, con qué escenarios y con conciencia de problema, ¿no? Obviamente con qué motivación al cambio, pero también de qué entornos disponen de personas adultas a su alrededor que les ayuden a De generar personas adultas a su alrededor. a dar oportunidades, sobre todo a poder acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Perdonad si me he extendido un poco. Lo que se había intentado era como dar un relato alrededor de toda esta cuestión que nos ayudara a construir un poco un discurso lo más complejo posible ante una realidad que muchas veces, pues por lástima, es cada vez más simple en su relato social, mediático, y encantado de compartir cualquier debate, cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier comentario o lo que vosotros consideréis. Tenéis la presentación, el uso que queráis y Gilda, Cecilia, Clementina, muchísimas gracias porque, como decía al principio, participar de esto ha sido un privilegio. Gracias por todo, de verdad lo digo.
Muchas gracias, Jordi, a ti. Muchas felicidades. Qué gran trabajo y bueno, personalmente yo me quedo pensando con muchísimas cosas, muchas dudas, y sobre todo como me pareció muy interesante tu trabajo, no solo toda la investigación y todo lo que hay detrás, todo lo que has observado, sino todas las dudas que nos dejas para poderlo seguirlo pensando, justo de dónde está el límite y que no hay un solo límite, sino que son muchos límites, muchas cosas que delimitar, dependiendo del contexto, de la edad, del entorno, de la familia, todo. Y cómo tiene que ser algo pues muy personalizado y que además va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, también la importancia del cuerpo, ¿no? Creo que mucho de la problemática, bueno, en México hubo un tiempo, un tema importante de peligro en todo lo digital porque se puso muy de moda el hiking y hay un volcán que a la gente le encantaba ir cuando estaba nevado y por tomarse fotos mucha gente perdió la vida por subir la foto a una red social. Y qué importante es integrarlo, qué importante es saber que la vida social y la vida, o sea, la vida social real y la vida social digital tienen que ir de la mano y no pueden estar separadas porque hay consecuencias reales en las dos. Y pues sí, bueno, quedo con más dudas que respuestas, pero dudas que creo que vale la pena muchísimo pensar y que creo que todos estamos pues procesando. Pero bueno, cedo el micrófono. Preguntas, comentarios. Levanten la manita, para participar o si no en el chat. Creo que todos nos quedamos con muchas dudas. Creo que todos estamos aquí Mientras procesando. van levantando la mano, yo voy a aprovechar para agradecerte, Jordi, la presentación, sobre todo por mostrar la necesidad de pensar con complejidad en la mente. Me parece que un gran problema del mundo actual es justamente la simplificación de problemas complejos y nos has transmitido con mucha claridad una forma de abordaje, de pensamiento, que si bien vos decís no viene desde el ámbito psicoanalítico, me parece que lo enriquece, que van de la mano y que es muy psicoanalítico en algún sentido pensar con la complejidad. Así que muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Sí, sí, creo que la complejidad es el reto compartido, de hecho, sí, sí. Yo digo esto y donde yo vivo lo que impera es otro mensaje, que es que la digitalidad es un problema y que los problemas vienen de la digitalidad, También quiero decir que este punto de vista es un punto de vista que no es necesariamente compartido por muchos profesionales Mm, y- y que a mí esto también me genera una preocupación porque, bueno, no sé, la simplificación a veces no nos deja pensar, ¿no? Perdóname un poco la expresión, ¿no? totalmente. Jordi, yo quisiera preguntarte tu experiencia directa cuando trabajas con estos adolescentes o niños o adolescentes, tu experiencia directa con ellos es cómo reciben, por ejemplo, cuestionamientos, propuestas o cómo los reciben ellos. Es difícil, ¿sí? Que reciban, por ejemplo, em, una medida diferente de interacción con lo digital o cómo lo reciben ellos. ¿Lo reciben de una manera eh, como si fuera brusca o ¿Sabes qué agresiva pasa? o que los coarte? Yo antes te comentaba lo de la personalización un poco porque afortunadamente como nosotros podemos atender a gente personalizada, es como rompes aquella idea que no solo afecta al chico o chica, es decir, cuando tú eres atendido por esta cuestión, lo primero que vas a tener es una resistencia porque en cierta medida va a venir alguien que te va, ¿no? A quitar, sí, a dar un uso que entre comillas sí. tú estás haciendo para bien o para mal. Y te pongo una cosa que nos
que a mí me está generando muchos problemas, que es que muchas familias tampoco comparten este mensaje, porque en cierta medida, entenderme la expresión, quieren que seas portavoz de este discurso, ¿no? De que todo esto es un Sí. problema y que tienes que Ujú. dejar, ¿no? Que en cierta medida nosotros no estamos diciendo que no sea un problema, sino que el problema es mucho más complejo. Y aquí lo que debemos, en cierta medida, que es poner el foco en el uso, en la función, en el dispositivo, ¿no? Y obviamente se necesitan normas y límites. Pero cuando pones de relieve otros problemas, bueno, yo te diría que hay gente que, no sé cuál sería la palabra, Gilda, pero que se sorprende. Pero esto también nos pasaba en el mundo de drogas, ¿eh? No me malinterpretes la Ajá. expresión. Es decir, lo que Sí. quiere muchas veces, ¿no? La familia es que la conducta problema se elimina, la conducta problema se fuma. Vale, sí, pero bueno, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Po- yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos intentar explicar lo que está pasando funcionalmente sin recurrir al uso problemático de Internet, aunque haya un uso problemático de Internet, ¿no? Es Claro, decir, ¿cómo claro. podemos explicar el problema sin la variable que en cierta medida es problema? Pues luego podremos poner encima de la mesa, entre comillas, el papel, ¿no? Fijaros un detalle en lo que estaba diciendo antes, es decir, el otro día estábamos atendiendo un agresor eh, porque por decisión judicial se había derivado a un servicio de adicciones, ¿no? Pero ¿por qué? Por adicciones al móvil, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con la adicción, ¿no? En cierta medida lo que pongo es decir, que si esto no se da en el entorno digital ya no es un problema de adicción. Por lo tanto, me da la sensación que estas expectativas que tienen las personas usuarias, chicos, familias, chicas, etcétera, tampoco quedan claras. No, no sé si me explico en este sentido, ¿no? Y que en Ujú, cierta ujú. medida, bueno, lo que te das cuenta es que cuando intentas abordar la complejidad o el uso como síntoma de un problema de base, también hay incomodidades que se ponen ahí encima y que son las que se deben Ujú, tratar, ¿no? Yo me ujú. acuerdo de las primeras guidelines hace 15 años, ¿no? Que te decían algo así, como que una persona que tenía que ser atendida tenía que ser, eh, o sea, en cierta medida tenías que evitar cualquier uso digital, pero estábamos hablando de cualquier uso digital, ¿eh? También la televisión, quiero que me entendáis, ¿eh? Y ahora Sí. perdonadme la broma porque puede parecer muy estúpida, pero yo nunca he conocido a nadie que esté enganchado al PowerPoint, ¿no? Quiero que me entendáis la expresión, ¿eh? Conocido a gente que no ha tenido problemas con algunos usos en relación, pongo un ejemplo, nosotros ahora estamos atendiendo chicos que tienen problemas de apuestas o problemas de Instagram, pero les permitimos tener otras aplicaciones. Eso quiere decir que no, lo que le estamos tratando es la conducta problema y la función o uso de esa conducta problema. Pero bueno, también digo que no es fácil, porque la portabilidad y la hiperdisponibilidad que te propone el dispositivo móvil, no me malinterpretéis, también conductualmente es muy difícil trabajarlo en este Mucho. sentido, Ujú. ¿no? Y también es cierto que muchos de los chavales o chicos y chicas que están siendo atendidos, ojo, porque les estás quitando muchas veces su única puerta de relación con el mundo, y eso también Y puede sí. generar Ujú. efectos o pasajes, Probablemente. no, Ujú. no me Sí, malinterpretéis. sí, sí, sí. Mm. Por ejemplo, también hay un debate interesante que no ha salido, ¿no? Que, bueno, no ha salido, yo no lo he provocado, ¿eh? Pero nosotros que estamos muy interesados con el tema del autismo, ¿no? ¿Podemos hablar de adicción en autismo? ¿Que es una conducta mediadora al interés restringido? ¿Es una conducta per se? ¿No? Quiero que me entendáis, ¿eh? Es decir, ¿qué papel juega, ¿no? Esta cuestión. Yo hace muchos años recuerdo que atendimos un chico, como anécdota, que en la biblioteca de la ciudad donde yo trabajo, era un chico diagnosticado en aquella época de síndrome de Asperger, su interés restringido era el tema bélico y el chico tenía problemas porque cuando a las 8 de la tarde se cerraba la biblioteca, pues para sacarlo de ahí, pues generaba bastantes problemas, ¿no? Eh, lo Ujú. tratamos como un chico afectado por un trastorno del espectro del autismo, ¿no? El mismo chico probablemente ahora acudiría por un trastorno de adicción a Ujú. Internet porque lo estaría haciendo desde su casa, ¿no? Y probablemente lo estaría consultando, ¿no? Cómo también se ha transformado muchas veces el motivo de consulta y el objeto de trabajo en este sentido. Ujú, Muchas ujú. gracias, Hilda y Jordi. Jordi, hay una pregunta en el chat que es si podrías hablar un poco más de la diferencia del uso problemático entre varones y chicas. Bueno, nosotros, hasta donde la experiencia nos dice algo así como
que tiene que ver también con cómo conceptualizan el uso. Pongo un ejemplo. El chico probablemente, simplifico, para que me entendamos, el chico le da un peso mucho más a la digitalidad, eh, lo que sería algo más recreacional, ¿no? Lo que hace ahí, y la chica probablemente algo más relacional. Por lo tanto, los problemas también tienen que ver, ¿no? Sobre todo chicos más con el tema del control, el tiempo y los contenidos y acciones, y las chicas sobre todo más con el tipo de relaciones, con el tipo de estrategias emocionales que regulan, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta medida las diferencias de género yo creo que son súper importantes. Fijaros que cuando hablamos de adicción también en sustancias es tremendamente masculino, ¿no? Y cuando hablamos de depende qué gestión emocional, yo siempre digo lo mismo, al menos aquí, si eres chico tienes mucho más riesgo que te diagnostiquen un trastorno conducta y si eres chica un trastorno límite de personalidad, ¿no? Probablemente el cómo expreses en este sentido. Pues en la cuestión digital un poco también, ¿no? También es cierto por una cuestión puramente de género que la chica es más vulnerable y esto, por desgracia, es así, ¿no? Pero bueno, el tema es que probablemente la aparición de las chicas como personas, en este sentido, usuarias de nuestros servicios, aparece más con el móvil y en las redes sociales que no con el juego o con las apuestas, por ponerlo encima, ¿no? Ujú. Ujú. Ah, Eugenia. Sí, muchas gracias, Jordi. Creo que lo que tú abordas es un tema que nos convoca a todos y a todos los países y yo creo que este tema de la adicción a las pantallas, a las redes, yo creo que se inicia desde bien temprano hoy en día, ¿no? Qué sé yo, las pantallas, Instagram y todo se ha introducido lamentablemente dentro de la familia y dentro de las costumbres de contención, como quien dice, como que tiene una función de contener angustias que son muy profundas. ¿Ah? Eh, esto es un comentario, yo creo, como lo he abordado, como acá lo hemos abordado, es tratando de poder ver cuál es el conflicto subyacente, vale decir, habitualmente encontramos que hay cosas muy precarias, muy tempranas, mucha angustia. Yo diría que la angustia a la base es como lo que yo he visto que es como factor más interesante de cómo poder captar, entender. Y, y lo otro que también respecto me- de las adicciones en general, por ejemplo, lo que tú hablabas de la pornografía, ¿no es cierto? No es lo mismo la pornografía como se introduce a los 8 años que a los 15, pero también es bien interesante poder ver qué tipo de pornografía ven, porque a veces uno no pregunta mucho, ¿ah? ¿Ves pornografía? Sí, sí veo. ¿Cuántas veces a la semana? Pero es interesante el que ven, porque yo lo que he descubierto es que ven cosas bien terribles, en la línea muy Bizarras, violenta, ¿no? Sí. ¿ah? Ujú. Muy. Entonces, es como interesante poder hacer esa discriminación de qué es lo que ven y cómo les llegó a ellos también, ¿no? Porque en Ujú. ocasiones, por ejemplo, una niñita de un niñito de 4 años que le besa la vagina a una niñita de 3. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Porque los padres, seguramente el padre veía pornografía y no percataba que su hijo estaba observando que veía él. Entonces siempre piensan que los niños son ciegos, son sordos y son mudos, y cuando están totalmente atentos a lo que están haciendo los adultos. Eso es un comentario nomás, ¿ah? La verdad. Muchas gracias en todo caso. No, gracias a ti, porque aparte va muy ligado con lo que dices, ¿no? Lo que se ve muy claro es que a nivel adulto hay como mucha preocupación por el contenido, que obviamente el contenido de la práctica es preocupante, pero el gran factor protector es el clima de comunicación, es el estilo de relación, ¿no? Es sobre todo la confianza relacional, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso de una persona cercana
que era el típico padre de familia, lo explico porque lo puedo explicar, ¿no? Que él decía, hostia, yo que era el padre típico que lo tenía todo controlado, ¿no? Etcétera, etcétera. De mi hija era víctima de un bullying terrible y la tenía al lado sentada en el sofá, ¿no? Y no fui capaz de detectar depende qué cuestión, ¿no? En este sentido, pues un poco en esta línea de decir, nos centramos muchas veces, ¿no? En configuraciones parentales vinculadas a la seguridad, que yo creo que son necesarias y obviamente progresivas, ¿no? Porque no le vas a decir, depende qué, a un chico de 16 años en relación a cómo gestionar su privacidad, pero sí progresivamente. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo que hemos detectado es que muchos chicos aquí acceden, yo creo que de una forma muy acrítica, perdóname la expresión, a que los padres les vigilen, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Para tener el dispositivo, ¿no? En cierta medida es como un peaje inicial, ¿no? Pero claro, luego yo siempre pienso lo mismo, que qué pasa si a ti con 15 o 16 años tu padre te dice que puede entrar en tu privacidad, ¿no? Yo me revelaría o nos revelaríamos y actualmente depende de qué, ¿no? También creo que hemos confundido privacidad con intimidad, ¿no? Hemos confundido Ujú. exposición con realidad. Aquí hay varias cuestiones, ¿eh? También. Yo, por ejemplo, tengo un caso súper curioso que me generó aquello que te genera un shock, ¿no? Que me acuerdo que una persona, ¿no? Un profesor le decía a una chica que llevaba yo, ¿no? Que le cuestionaba qué publicaba en las redes porque salía muy provocativa, ¿no? Y la respuesta de la chica le dice, eso tú que me miras con malos ojos, ¿no? Que, en fin, ¿sabes qué decir? Es todo mucho más complejo en este sentido, ¿eh? Entenderme la expresión, ¿eh? Es- a mí me cuesta este tema, ¿eh? Porque no lo tengo claro. O sea, yo una de las cuestiones es que en esta cuestión, no me malinterpretéis, he leído mucho, pero si me pedís depende de qué cosas, no tengo claro tampoco cómo gestionarlo y pienso que es legítimo de explicarlo también, ¿no? Ujú. ¿Azucena? Bueno, en principio te quería agradecer, Jordi, por la presentación que da cuenta de una investigación profunda y un compromiso importante con el tema. Eh, Gracias. es de alguna manera un resultado de una práctica y nosotros en la práctica no siempre tenemos el terreno de la investigación abierto como lo has abierto en este sentido y bueno, eso se agradece y además deja pensando y porque deja pensando también es muy difícil centralizar preguntas. En ese sentido, solamente hay una cosa que te querría preguntar para profundizar un poquito más, que es esta cuestión de cómo opera la regulación, ¿no? Porque existen filtros y existen muchas cosas que se pueden poner como barreras de contención ante las cuestiones que eh, se buscan que se satisfagan en las redes, ¿no? Y en ese punto sabemos siempre que los filtros o las restricciones generan más deseo, por lo tanto el control puede implicar un golpe de rebote, ¿no? Y en ese sentido, un tema que a mí me preocupa, que se ve bastante en Argentina, es el grooming, que está haciendo padecer a muchos niños que por otro lado, como bien decía Jordi, son niños que ya vienen padeciendo porque arrastran una cuestión de desvalimiento que a la hora del encuentro con el groomer, medio como que se soluciona por la fantasía de que es único para otro, ¿no? Y esto muchos papás lo intentan trabajar ya cuando ha pasado mucho tiempo y el tiempo en estas cosas es muy complejo porque si el tiempo que pasó no fue trabajado, el tiempo actual que implica algún tipo de restricción genera una respuesta contraria. Entonces, la pregunta es, eh, ¿los filtros también requieren de una utilización con cierta, como con cierto cuidado para no generar el efecto rebote, porque es una herramienta también, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay que pensar todo el contexto para que esto suceda. Jordi, te agradezco mucho porque es una presentación que la voy a volver a ver para repensar todo lo que trabajaron. ¿Mm? Muchas gracias. Yo me atrevería a decir, gracias, que
ahora hablo mucho desde un punto de vista, no tanto desde una evidencia, pero los filtros tienen sobre todo sentido en la infancia, vamos a ser francos, ¿no? En este sentido, pero en la adolescencia es difícil, depende de qué filtros, por el efecto llamada, por el efecto, ¿no? contrapreventivo que puedan tener. Pero yo creo que sí, que en la infancia precisamente deben tener un peso importante. Otra cosa es cómo progresivamente vamos trabajando estos filtros a medida que una persona, ¿no? Pero sí, sí, a mí el miedo que me da es que muchas veces, ¿no? Cuando se habla de una cosa desde la lógica prohibitiva acaba siendo en este sentido contraproducente. Pero también es cierto que debemos establecer mecanismos de protección, sobre todo para la gente más vulnerable. En este caso, yo creo que la gente más vulnerable es la gente, niños y niñas, ¿no? En este sentido, otra cosa es eh, cómo se plantean. No sé qué realidad tenéis vosotros, pero por ejemplo, nosotros también nos hemos encontrado con atendiendo chicas y chicas, no sabía muy bien cómo compartir el motivo de consulta, pero que vienen un poco como absorbidos por su identidad digital, ¿no? Como que están permanentemente sobreexpuestos y tal. Y muchos de estos, si han generado alguna recompensa o compensación económica, han sido potenciadas incluso por sus padres, ¿no? Quiero decir jolín, ¿no? Depende qué filtros para depende qué usos, depende qué filtros para depende qué cuestiones en este sentido, ¿no? Si alguien más quiere participar, puede poner algún comentario en el chat o levantar la mano. Yo me quedé pensando un poco, Jordi, como tal vez a veces los adultos respondemos algunas cosas demasiado rápido, ¿no? Porque surge este implemento de decir, pongamos la computadora en el aula 8 horas, ¿no? Es una investigación, lo que quieras, pero también cómo fuimos introduciendo cosas a manera de exploración sin poder a lo mejor Sí. imaginar, prevenir, hacer, no sé, un acercamiento más limitado, ¿no? Porque también somos los adultos los que vamos marcando en algún punto este juego. Bueno, y Cecilia, yo me atrevería a decir, por ejemplo, fuimos muy críticos aquí por decir, introducir un ordenador para acabar reproduciendo PDFs, que esto ya era un libro, no era necesario. Otra cosa es cómo le damos un punto a la tecnología mucho más dinámico, para qué, ¿no? A lo mejor no hace falta una pantalla por persona, sino una lógica diferente, ¿no? Y este debate ahora yo creo que en breve lo vamos a tener de forma muy importante y es mucho más complejo con la inteligencia artificial también, ¿no? Es decir, cómo afrontamos toda esta cuestión porque revoluciona muchos tipos de relaciones, ¿eh? Antes comentaba que no sé vuestra realidad, pero el uso, por ejemplo, de la IA de chicos y chicas como coach emocional, por decirlo de alguna manera, aquí está siendo importante, ¿no? Y esta permanente hiperreactividad, ¿no? Esta permanente es complicada en pero es que si lo trasladas también a la producción, pues como estudiante, pues también, ¿no? Otra cosa es cómo acompañamos en todo este tema. Pero precisamente lo que comentabas con el tema de la IA es brutal, ¿no? El cómo una institución como la escuela que pide integrar aprendizajes, que combate con una herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra todo esto? Es complicado. Creo que es una pena, pero lamentablemente estamos en hora y vamos a tener que cortar, ¿sí? Eh, Súper interesante, creo que varios vamos a volver a ver la grabación para seguir pensando en este tema. Eh, Clemen, vos cerrá, pero quiero agradecer la presencia de todos, el acompañamiento a lo largo de todos estos encuentros que hemos tenido y a Jordi por estar en este encuentro en especial. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones, su presencia, y Jordi, por todo lo que nos compartiste y todo lo que nos dejas pensando para la clínica, para uso personal, para todo. Ujú, Muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo y tu ujú. presentación. Sí. Es que Muchísimas hay gracias a... mucho material por Mucho pensar, mejor. mucho. Bueno, Sí. Muchas gracias a todos. Muchas siendo ya. gracias. Sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias por todo. A ti, George.
Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.